No estás apoyando a nuestra familia, dijo como si fuera un pecado tener una cita con el médico. Solo era para hacer un seguimiento después de mi cirugía de rodilla. Pero, al parecer, necesitar un fin de semana para mí significaba que ya no merecía ser su madre. Estaba sentada en el borde de la cama cuando recibí la llamada. El sol del viernes apenas se había inclinado hacia el oeste, y acababa de doblar una pequeña cesta de toallas, aún tibias, con un ligero olor a lavanda. El nombre de Jenny iluminó la pantalla. Dudé un momento antes de contestar. Solo llamaba cuando necesitaba algo. Hola, mamá, dijo, saltándose los saludos. ¿Puedes cuidar al bebé este fin de semana? Tenemos un retiro de trabajo en Asheville y Emma se está quedando con los padres de Nate. Volveremos el domingo tarde. Le dije que no con la mayor delicadeza posible. Le expliqué que tenía una cita el sábado por la mañana, solo una revisión, nada grave, pero que el tiempo era justo. Y la verdad era que estaba cansada. Todavía me dolía la rodilla por las mañanas, y 2 días sola con un bebé de 10 meses era más de lo que podía soportar ahora mismo. Hubo un silencio al otro lado, luego un silencio tajante y frío. Vaya. Bueno, supongo que simplemente no estás apoyando mucho a nuestra familia. Lo sentí como una bofetada. Abrí la boca para hablar, para recordarle los miles de dólares que había dado para la entrada, las horas que pasé meciendo a sus bebés mientras ella dormía la siesta, las noches que me quedé cuando Tommy tenía cólicos. Pero no dije ni una palabra. ¿Para qué? Simplemente no esperaba esto de ti, continuó Jenny. De verdad. Te necesitaba este fin de semana. No sé qué vamos a hacer ahora. Son sus padres, dije en voz baja. Ya lo averiguarás. Colgó sin decir nada más. 1 hora después, recibí un mensaje. Por favor, no vuelvas a pasar por casa. Es hora de poner límites. Hemos cambiado las cerraduras. Lo leí 2 veces, y luego otra vez. Pensé que mis ojos me estaban jugando una mala pasada. Apreté los labios con tanta fuerza que lo sentí temblar. El corazón me latía con fuerza en los oídos. Ni siquiera una llamada, solo un mensaje después de todo. Después de todos estos años, las cerraduras cambiaron. Como si fuera una amenaza, como si fuera una extraña. Conduje hasta su casa de todos modos, llámalo instinto o tal vez solo incredulidad. Las calles parecían las mismas de siempre. Silencio suburbano, bicicletas en el césped, banderas marchitándose en el calor del verano. Pero algo había cambiado. Algo fundamental. Aparqué frente al piso de ladrillo pálido que les había ayudado a comprar. Y por un momento, me quedé mirando la puerta. Era la misma puerta que había pintado con Jenny el día que se mudaron. Estaba embarazada de Emma entonces, su barriga redonda, sus ojos cansados pero emocionados. Elegimos un color verde bosque oscuro y ella bromeó que parecía demasiado adulto. Esa misma puerta no se abrió cuando toqué el timbre. Esperé. Ninguna respuesta. Volví a llamar. El cochecito del bebé estaba cuidadosamente doblado en el porche. Una de las pequeñas zapatillas de Emma estaba debajo del columpio. Entonces lo oí. Pasos adentro. Voces rápidas y susurrantes. Alguien se asomó por detrás de la cortina de arriba. Llamé una tercera vez, más por costumbre que por esperanza. Nada. Probé la llave. La llave que había usado durante 5 años. Desde que me hicieron una copia, por si acaso. No giraba. Se atascó y se sacudió, inmóvil. De verdad que había cambiado las cerraduras. Caminé de vuelta a mi coche despacio, como si estuviera balanceando algo frágil. Era difícil saber si temblaba de ira o de pena. Tal vez de ambas. Me senté en el asiento del conductor y me quedé mirando el volante. Entonces empecé a reír. Una risa silenciosa, sin aliento, ridícula. Salía entrecortada y jadeante como si hubiera perdido la cabeza porque eso era lo que sentía. Como si hubiera despertado en una versión alternativa de mi vida. Una en la que mi hija había decidido que ya no me necesitaba o peor aún, que no me querían. De vuelta en casa, preparé té y olvidé tomármelo.
Deambulé por la cocina, tocando cosas como para recordarme que eran reales. Las tarjetas dibujadas a mano por Emma todavía colgaban en la nevera. Mi mejor abuela. Te quiero. Corazones de crayón, letras mayúsculas temblorosas, un pavo de papel con mi mano trazada. Me senté y miré los mensajes. La cerradura, las palabras. No estás apoyando a nuestra familia. Yo sí la había apoyado, ¿no? La hipoteca fue avalada. La cesárea de emergencia cubierta con mis ahorros cuando su seguro se quedó corto. Innumerables comidas, cuidado de niños en cualquier momento, cada pastel de cumpleaños, cada disfraz de Halloween cosido por mis propias manos. No guardaban recibos, pero las pruebas estaban por todas partes. En sus paredes, sus armarios, sus hijos. Cogí el teléfono, escribí un mensaje y lo borré. Escribí otro. Lo borré también. ¿Qué podía decir? Nada sonaría bien. Nada haría que abrieran la puerta. Me quedé junto a la ventana mientras las farolas se encendían una a una. Ni siquiera me había cambiado la ropa que usé para hacer recados esa mañana. No me moví hasta que el reloj dio la medianoche, e incluso entonces, no dormí. A la mañana siguiente, me moví por la casa como un invitado en la vida de otra persona. El silencio se sentía más pesado de lo habitual. No encendí la radio como siempre hacía. No abrí las cortinas. No quería la luz. En cambio, me senté a la mesa de la cocina con una tostada seca y una taza de té que se enfrió antes de que pudiera beberla. El refrigerator zambaba. El reloj hacía tic-tac, pero todo lo demás se había quedado en silencio. Miré la silla vacía frente a mí. Ese donde Emma solía sentarse con su jugo, balanceando las piernas, contándome sobre la escuela. Ese donde Jenny se desplomaba después de un largo día, suspirando como si el mundo le debiera algo por haberlo sobrevivido. ¿Cómo había terminado aquí? ¿Cómo había criado a una hija que podía cerrarle la puerta a su madre con tanta facilidad? Al mediodía, abrí la pequeña lata donde guardaba todas las cositas que me habían regalado. Una flor prensada de Emma, una tira de fotomatón con Jenny veinteañera, sonriendo de oreja a oreja. Una tarjeta de agradecimiento de Nate después del nacimiento de Tommy, escrita a toda prisa, pero que decía, no sabemos qué haríamos sin ti. Me quedé pensando en esa frase un buen rato. Al parecer, lo descubrieron. Mi teléfono vibró una vez y di un respingo. Pero no era Jenny. Era un mensaje spam sobre el seguro del coche. Dejé el teléfono y lo aparté como si fuera a morderme. Entonces hice algo que no había hecho en años. Saqué la carpeta, la grande y amarilla con el clip negro. Gastos familiares escritos con tinta descolorida en la parte superior. Dentro había registros. Los había guardado. No por influencia, ni por orgullo, sino porque era bibliotecaria de profesión y por naturaleza. Anotaba cosas. No todo. Nunca los pequeños favores, las noches sin dormir, las horas que pasé conduciendo por la ciudad, sino los grandes, el dinero, los asuntos legales, las obligaciones que había asumido porque era la única que podía. Los $12,000 para el pago inicial. Los $4,300 para cubrir las facturas del hospital de Emma cuando Nate perdió su trabajo, el cochecito de $800 que Jenny dijo que necesitaba urgentemente. Los pagos de la matrícula con los que ayudé para que Emma pudiera quedarse en su escuela Montessori. Nada de eso fue envidiado. No entonces. Tenía los medios. Tenía el corazón. Ese era el papel, ¿no? La madre generosa, la abuela confiable, la figura sólida de fondo que mantiene todo en marcha sin pedir nada a cambio. Pero ahora me preguntaba algo por primera vez. ¿Quién cuida de mí? Miré alrededor de la casa. No había nadie más allí. Nadie llamaba para comprobar si estaba bien. Nadie preguntaba si había comido, si estaba durmiendo, si había llorado toda la noche. Sí, lo había hecho. El dolor no era ruidoso. No llegó en sollozos ni gritos. Se asentó como polvo en mis pulmones. Lento, sofocante e imposible de explicar a cualquiera que no lo hubiera sentido. Cambió las cerraduras.
Lo susurré en voz alta solo para escuchar lo absurdo que sonaba, como si fuera una intrusa imprudente en lugar de la mujer que una vez meció a su hija durante noches de fiebre y miedo. Me puse de pie. Mis rodillas me dolían como siempre, pero me moví con un propósito. Saqué la pequeña foto enmarcada del estante de la sala. Jenny sosteniendo a la bebé Emma. Yo junto a ellas, todas nosotras más jóvenes y de aspecto más suave. La puse boca abajo sobre la mesa. Luego entré en el dormitorio y comencé a buscar la tarjeta de mi abogado. La tarjeta estaba donde la había dejado dentro de mi vieja libreta de direcciones entre el dentista y el veterinario. No había llamado a Alan Rivers en más de 6 años, no desde que actualicé mi testamento después de que mi esposo falleció. Pero él me conocía desde que Jen estaba en la escuela secundaria, y siempre me había hablado como una persona con cerebro, no como una anciana sentimental. Marqué el número y esperé. Rivers y McKinley, soy Abby, dijo la recepcionista con voz alegre. Hola, querida. Soy Marilyn Joyce. Fui clienta del señor Rivers hace unos años. Quisiera concertar una cita con él lo antes posible. Hubo una pausa, el sonido de unas llaves al chocar. Sí, claro, señora Joyce. Déjeme consultar su agenda. Podemos atenderla el martes, a las 10 de la mañana. Perfecto. Gracias. Me preguntó si necesitaba un recordatorio. Dije que no. Al colgar, sentí un cambio en mi interior. Esta vez no fue ira ni pena, sino una fuerza extraña y sutil, como si hubiera recuperado una parte de mí que no sabía que había perdido. No pensaba demandar a nadie. No iba a presentarme en su puerta con documentos ni exigencias, pero necesitaba claridad. Necesitaba entender lo que había construido y lo que había cedido. Más tarde ese día, saqué una caja del armario del pasillo con el cartel de casa. Dentro había escrituras, recibos, formularios de seguro. Hacía años que no los miraba. Los hojeé hasta que lo encontré. El contrato de préstamo con garantía hipotecaria, el que había firmado para ayudar a Jenny y Nate a conseguir su segunda hipoteca cuando querían ampliar la cocina y añadir la habitación del bebé. No habían cumplido los requisitos por sí solos. Yo figuraba como aval. Sin propiedad, sin voz, solo responsabilidad. Miré otra carpeta, los extractos de mi cuenta de jubilación. Varias transferencias bancarias a la cuenta de Jenny a lo largo de los años. Un cuenta entre trabajos, lo había llamado, solo hasta que llegara el siguiente cheque de comisión de Nate. Nunca le pedí que me lo devolviera. Ni siquiera lo mencioné. De alguna manera, necesitar el dinero me parecía más vergonzoso que dárselo. Me senté en mi silla con los papeles en la mano, dejándolos hablar por sí solos. Les había ayudado a construir una vida, pero no formaba parte de ella. Recordé una conversación del año pasado. Jenny se había estado desahogando sobre la madre de Nate, entre todas las personas. Siempre intenta entrometerse, había dicho. No soporto que me haga sentir culpable. Ojalá se apartara. En ese momento, asentí con compasión. Pero ahora, me preguntaba si me lo decía por alguna razón, una advertencia. Esa noche, caminé lentamente por mi pequeña casa, como si la viera por primera vez en años. Todo había sido elegido con cuidado. Las cortinas azules con flores, las viejas estanterías de roble, la mecedora del rincón. Nada caro, pero todo mío. Me asomé a la ventana y vi cómo el sol se ponía tras los tejados. En algún lugar, mi hija arropaba a sus hijos, quizá pensando en cómo establecería límites, como si yo fuera una obligación indisciplinada. Bueno, 2 latas marcan límites. No dormí mucho esa noche otra vez, pero no fue una vigilia agitada y en espiral. Fue tranquila, centrada, como si algo dentro de mí hubiera girado un dial y finalmente hubiera sintonizado con mi propia frecuencia. A las 6 de la mañana, estaba en la mesa de la cocina con un bolígrafo, un bloc de notas y 3 sobres que guardaba en el cajón de abajo del aparador. Médico, reparaciones del hogar y Jenny. Abrí el último. Dentro estaban todas las tarjetas de agradecimiento, todos los recibos impresos, todos los recibos bancarios que había guardado a lo largo de los años. No como prueba, ni por vergüenza, sino como recuerdo, para que quedara constancia de donde había depositado mi amor.
El primero tenía fecha de hace 12 años. $2,000 para cubrir un depósito cuando Nate perdió su trabajo y tuvieron que mudarse con poca antelación. Recordé la llamada como si hubiera sido ayer. Mamá, no te lo pediría si no estuviéramos desesperados. Odio esto. Odio tener que pedírtelo, pero no tengo a nadie más a quien llamar. Había dicho que sí antes de que terminara la frase. Luego vinieron las demás, como migas de pan que conducen a través de un bosque, lagunas en la guardería, contratiempos con el seguro. Aquella vez que Emma necesitó frenos y su plan dental no cubría más que la consulta. Todo. Cientos por aquí. Miles por allá. Cada una versión de la misma historia. Solo por esta vez. Pronto lo averiguaremos. Gracias, mamá. Eres una salvavidas. Pero el problema de ser un salvavidas es que nadie piensa en ti hasta que se está ahogando. Y en el momento en que vuelven a tierra firme, te olvidan. Pensé en las veces que dije que sí, incluso cuando quería decir que no. Cuando cancelé el almuerzo con mi única amiga que quedaba en el pueblo para poder recoger a Emma temprano. Cuando me salté mi revisión de artritis porque nadie más podía cuidar de Tommy. Cuando gasté el dinero de la factura de calefacción del invierno pasado en regalos de Navidad para sus hijos porque Jenny dijo que Emma estaría devastada sin la casa de muñecas que tenían todas sus amigas. Cada vez que me decía a mí misma que era amor, sacrificio, lo que hacen las madres. Ahora no estaba segura de si era amor o miedo. Miedo de que si dejaba de dar, dejaría de importar. Dejé el sobre y me levanté lentamente. A mis rodillas no les gustó, pero obedecieron. Caminé hacia la puerta principal y abrí eso. El aire de la mañana olía a rocío y hierba vieja. Al otro lado de la calle, mi vecina Ellen ya estaba regando sus beonas con su bata rosa. Saludó con la mano. No le devolví el saludo. No por mala educación. Simplemente no podía levantar la mano. Todavía no. De vuelta adentro, preparé té y me quedé mirando mi teléfono. Nada. Ningún mensaje de Jenny, ningún seguimiento, ninguna disculpa, ni siquiera una línea para explicar. ¿De verdad era esto? Una negativa de fin de semana, una cita con el médico, una sola palabra, no, y me borraron. Cogí el teléfono, busqué su nombre, me quedé flotando. Luego lo volví a dejar. ¿Qué le diría? ¿Qué lamentaba necesitar un sábado para cuidar de mi propia salud? ¿Qué cancelaría la cita de nuevo si me dejara volver a las vidas que había ayudado a construir? No podía hacer eso. Ya no. Porque aquí estaba la verdad que había estado evitando. Y me golpeó con la quietud de una nota final. No era la primera vez que Jenny me castigaba por ponerme un límite. Era solo la primera vez que lo hacía permanente. Recordé el año pasado, cuando le dije que no podía volar para su aniversario porque el médico me había desaconsejado los viajes largos con la presión arterial. No me habló durante semanas después de eso. Dijo que priorizaba mis dolencias sobre sus hitos. Antes de eso, en el bautizo, cuando le pregunté si podrían considerar una fecha en la que no tuviera fisioterapia programada, me dijo que estaba siendo difícil, que no necesitaba drama. Cada vez que abogaba por mí misma, respondía con distancia, frialdad, silencio, y yo, como una tonta, volvía arrastrándome con regalos, con disculpas que no debía. Hasta ahora. Ahora, me quedé quieta, dejando que el silencio se instalara. No envié un mensaje. No di explicaciones. Respiré hondo, fui al archivador y saqué la carpeta etiquetada como patrimonio. Luego, cogí el teléfono y volví a llamar a Alan Rivers. ¿Podemos añadir algunos temas más para hablar el martes?, pregunté. Por supuesto, señora Joyce. ¿Qué tiene en mente?, pregunté. Mi poder notarial. Me gustaría revocarlo y necesito hacer algunos cambios en mi testamento. El martes me moría de ganas. Llené el tiempo de la única manera que sabía. Limpiando, quitando el polvo de los rincones que no había visto la luz del día en meses, fregando la lechada de la cocina con vinagre y un cepillo de dientes viejo, reordenando libros que ya no podía leer, pero que no soportaba regalar. Era una preparación extraña,
como si estuviera preparando la casa para una visita que nunca llegaría. La mañana de mi cita, me desperté antes del despertador y me quedé frente al espejo más tiempo del habitual. Me cepillé el pelo, me puse mi blusa azul suave con botones de perla e incluso me di un toque de lápiz labial. No para nadie más. Para recordar quién era cuando nadie me veía. El viaje a la oficina de Alan duró 30 minutos, y pasé cada segundo ensayando las palabras en mi cabeza. Pero cuando me senté en la silla de cuero marrón frente a él, las palabras salieron con facilidad. Quisiera revocar el poder notarial que le otorgué a mi hija, dije con claridad. Alan parpadeó y asintió lentamente. No hay problema. Podemos redactar el documento hoy. ¿Estás segura, Marilyn? Por supuesto. Junté las manos sobre mi regazo. Ya no necesita ese tipo de acceso a mi vida. No pidió detalles, y lo agradecí. Después, revisamos mi testamento. Todo el texto seguía ahí. Jenny y Nate como beneficiarios principales, Emma y Tommy recibirían pequeños fideicomisos educativos. La casa, las cuentas, los bienes, todo iría a ellos. Me gustaría cambiar eso, dije. Alan ladeó ligeramente la cabeza. ¿Todo? Sí. Quiero que todo se deposite en un fideicomiso para mi sobrina, Claire. Ha sido buena conmigo. No por obligación, solo por amabilidad. Asintió de nuevo. Podemos organizarlo. Es tu derecho. Trabajamos en silencio un rato, con los papeles crujiendo, los bolígrafos haciendo clic. Firmé donde él señalaba, y con cada firma, sentía que se me quitaba un pequeño peso del pecho. Antes de irme, me entregó una copia de la revocación. Si su hija intenta actuar en su nombre con cualquier. Si no me lo permite la institución financiera, tendrán que rechazarlo. Tomé el papel, lo doblé cuidadosamente y lo guardé en mi bolso. Gracias, Alan. Afuera, el cielo estaba nublado, pero me sentía ligero, como si hubiera entrado en una versión de mi vida donde ya no esperaba que alguien reconociera mi valor. Lo había logrado yo mismo. Al llegar a casa, llamé al banco, me tomó 3 transferencias y una tediosa verificación de identidad, pero finalmente, contacté con alguien llamado Derek en el departamento de contabilidad senior. Necesito cancelar todas las transferencias programadas a las cuentas de mi hija, dije. Inmediatamente, dudó. Todas, señora. Veo que hay varios pagos recurrentes. Sí, todos. Me encargaré de las penalizaciones. Otra pausa. ¿Puedo preguntar el motivo de la cancelación? Pensé en responder diciendo algo vago como una reestructuración financiera o cambios en la familia, pero en cambio dije la verdad porque he decidido que mi apoyo no tiene por qué ser a costa de mi dignidad. Derek guardó silencio por un momento. Entendido. Procesaremos las cancelaciones hoy. Gracias. Después de terminar la llamada, me quedé muy quieta. El silencio en la habitación se sentía diferente ahora. No solo, no vacío, sino limpio, como un espacio que finalmente había recuperado. A la mañana siguiente, fui al banco en persona, no porque no confiara en Derek, sino porque algunas cosas importantes, merecen hacerse cara a cara. Llevaba mi abrigo bueno, el que guardaba para la iglesia y las bodas. La verdad es que hacía demasiado calor, pero me hacía sentir preparada, presentable, como alguien que se tomaba en serio, aunque otros no lo hubieran hecho en mucho tiempo. La sucursal estaba en silencio, solo se oía el murmullo de las conversaciones y el suave zumbido de las impresoras. Una joven de pelo negro brillante me recibió con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Tengo una cita con el gerente de la sucursal, dije. ¿Te llamas? Marilyn Joyce. Escribió algo, asintió y señaló hacia la sala de espera. La señora King estará contigo enseguida. Me senté cerca de la ventana, agarrando mi bolso con ambas manos. No por nervios, sino porque tenía un historial en la mano. Extractos, recibos, fotocopias de pagos de más de una década. Pruebas, supongo. Aunque no estaba allí para demostrar nada, solo quería claridad. La señorita King apareció 10 minutos después,
Una mujer de unos 40 años con un blazer elegante y una mirada que no se le escapaba nada. Me saludó con calidez, pero con profesionalidad. Señora Joyce, pase, por favor. Hacía demasiado frío en su oficina. No dije nada. La seguí y me senté frente a ella. Entiendo que le gustaría hacer algunos cambios en sus cuentas. Sí, dije. Quiero que todas las transferencias salientes al hogar de mi hija se cancelen permanentemente. También quiero crear un fideicomiso separado. Ella no pestañeó, solo tomó un bolígrafo. ¿Ya tiene un beneficiario en mente? Mi sobrina, Claire Linton, vive en Portland. Viene de visita todos los años. Llama solo para saludar. Una vez condujo a través de 2 estados para traerme sopa cuando estaba enferma. La señora Quinn asintió sin hacer comentarios. Me gustaría que los fondos que antes estaban designados para el hogar de mi hija se redirigieran a este fideicomiso, continué. Pero no solo los pagos recurrentes, sino todos los fondos discrecionales restantes que he reservado en caso de necesidad familiar. Ya no lo considero una categoría saludable. Creí ver su boca torcer en un atisbo de sonrisa. Pasamos la siguiente hora repasando detalles, porcentajes, términos de acceso, opciones de inversión. Hice preguntas. Tomé decisiones. Firmé papeles. Tendré que presentar los formularios de identificación de la señora Linton, dijo. Y algunos documentos necesitarán su firma para activar el acceso completo. Lo está esperando, respondí. Ya le dije que podría ser algo pequeño. No le dije cuánto. No era una suma enorme para los estándares modernos, pero era más de lo que había tenido de pequeña. Más de lo que esperaba ahorrar. Quería que fuera alguien que lo usara con cuidado, no como si tuviera derecho. Cuando terminamos, la señorita Quinn se levantó y extendió la mano. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudar hoy? Sí, dije. ¿Puede imprimir una lista de todas las transacciones que he hecho con la familia de mi hija en los últimos 10 años? Arqueó una ceja, pero no dijo nada, simplemente escribió en su teclado. Unos minutos después, me entregó un fajo. Página tras página de depósitos, transferencias, pagos. Tomé el fajo y lo metí en mi bolso sin mirar. Gracias. Afuera, había salido el sol. Caminé lentamente hacia mi coche, con los documentos presionando un peso suave contra mi costado. No pesados, simplemente reales. De vuelta en casa, preparé té y extendí las páginas sobre la mesa del comedor. Mi propio nombre impreso una y otra vez. Cantidades pequeñas, grandes, la paga mensual para la compra, las clases particulares de Emma, las de Nate, trabajo dental, dinero para la gasolina, pagos del auto, un reemplazo del calentador de agua. Marqué cada uno con un bolígrafo rojo, no para avergonzarme, para recordar. Conté 123 transferencias en 10 años. Y eso no incluía regalos, comestibles ni niñera. Eso no incluía las noches que dormí en su sofá cuando estaban enfermos, o las vacaciones que pasé cocinando para 12 mientras sonreían para las fotos y me dejaban lavar todos los platos sola. Me pregunto las 23 veces que dije que sí. Hasta ahora. Esa noche, me senté con una hoja de papel en blanco y escribí una carta. No una que enviaría, solo una que necesitaba escribir. Querida Jenny, espero que algún día entiendas que el amor y la obediencia no son lo mismo. Te crié para ser fuerte, y lamento si esa fuerza te hizo pensar que era inquebrantable. Dije que sí demasiadas veces. No porque no tuviera límites, sino porque pensé que decir que no significaría perderte. Ahora veo que te perdí de todos modos. Así que ahora me elijo yo. Lo firmé, lo doblé, lo guardé en el cajón y dejé que volviera la calma. No había pensado decírselo a nadie. Todavía no. No hasta que se calmara la situación. Pero entonces llegó la llamada de Nate el jueves por la tarde. Inesperada y demasiado educada para ser sincera. Oye, Marilyn, solo quería saber cómo estás. Jenny mencionó que te has estado tomando un respiro. Lo respetamos, por supuesto. Pero está preocupada por ti. Casi me río. En cambio, dije, estoy bien, Nate.
¿Necesitas algo? Hubo una pausa, corta pero brusca. Bueno, vi que la transferencia de la compra no llegó esta semana y el seguro del coche también. Pensé que era un error bancario. No, dije que no era un error. Otra pausa más larga esta vez. Bien. Entonces, ¿está todo bien? Pude oírlo entonces, el cambio en su voz, la preocupación convirtiéndose en irritación, esa silenciosa sensación de derecho asomando. He decidido dejar de pagar, dije. Todos. Hubo silencio, ni siquiera se oía una respiración. Entonces, ¿pasó algo? Quise preguntarle si de verdad tenía que preguntar, si creía que era normal cambiarle las cerraduras a la mujer que había mecido a sus hijos para que se durmieran. Pero no lo hice. En cambio, dije, Jenny dejó muy claro que ya no formo parte de tu familia, y simplemente lo respeto. Creo que tal vez te estás tomando las cosas a la ligera, un poco personal, dijo. Eso sí que me hizo reír en voz baja. Agridulce. Adiós, Nate. Colgué. 10 minutos después, mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez, un mensaje de Jenny. Mamá, no sé qué crees que estás haciendo, pero estás generando mucho estrés en casa. Así no es como se comportan las familias. Me quedé mirando la pantalla, luego le di la vuelta al teléfono, boca abajo sobre la mesa. Esa noche, volví a la oficina de Allen River para finalizar el testamento. Me recibió con la misma calma, como si estuviéramos discutiendo un crucigrama y no la redistribución del esfuerzo de toda una vida. Todo está preparado como lo hablamos, dijo, entregándome el grueso documento. Tu sobrina Clare heredará la casa, las cuentas y los bienes restantes. Tu hija y su familia han sido eliminadas como beneficiarias. Leí la primera página lentamente, sintiendo cada cláusula con precisión serena. Y el fideicomiso activo desde esta mañana, confirmó. Claire ya recibió la notificación y tendrá acceso una vez que completemos la última firma. Me entregó el bolígrafo. No lo dudé. Cuando terminé, recogió los papeles, colocando los bordes con cuidado en una carpeta. ¿Seguro que no quiere dejarle una cantidad simbólica a su hija? A veces la gente prefiere un gesto, incluso simbólico. No, dije que ya le había dejado suficiente. Nos sentamos en silencio un momento. Luego dijo más suavemente. Nunca es fácil, Marilyn. Incluso cuando es necesario. Lo miré a los ojos. Ella cambió las cerraduras. Esa fue la parte fácil para ella. Solo sigo las reglas que ella estableció. Asintió. Afuera, el viento había arreciado, susurrando las hojas en la acera. Caminé hacia mi coche despacio, no porque tuviera las rodillas rígidas, sino porque me sentía extrañamente alta, anclada. Al llegar a casa, me serví una copa de vino, algo que casi nunca hacía. No estaba celebrando, no exactamente, pero quería marcar el momento, no con fanfarria, sino con un reconocimiento silencioso. Había hecho algo difícil. Le había dicho al mundo que ya no me usarían, ni siquiera mis seres queridos. Y, curiosamente, en la quietud de esa noche, no me arrepentí. Más tarde, mientras lavaba los cristales y apagaba las luces, pasé junto a la pequeña mesa en el pasillo, la que tenía el marco de la primera foto escolar de Emma. Me detuve. Con cuidado, saqué la foto del marco y la metí en un cajón, no para tirarla, no para olvidarla, sino porque ya no la necesitaba para recordarme quién era. A la mañana siguiente, llamaron a la puerta. No era el cartero, ni un vecino, ni siquiera alguien a quien esperaba. Era Lorraine Baxter. Estaba allí de pie con una bolsa de papel y una media sonrisa que no ocultaba del todo su preocupación. Traje rollos de canela, dijo. Todavía calientes. Supuse que no estarías horneando mucho últimamente. No había visto a Lorraine en casi 2 años. No desde el funeral de su esposo. Solíamos hablar todas las semanas cuando nuestras hijas iban juntas al colegio. Y todavía creíamos que teníamos más tiempo del que sabíamos qué hacer. Me hice a un lado. Pase. Dejó la bolsa en la encimera de la cocina como si nunca se hubiera ido. Los mismos movimientos enérgicos,
los mismos zapatos cómodos. Se sirvió el café ella misma sin preguntar. No la detuve. Has estado callada, dijo después de unos sorbos. He estado ocupada. Asintió, removiendo su taza con el mango de la cuchara. Jenny me llamó. Dijo que estabas teniendo uno de tus cambios de humor, que te estabas aislando de la familia. No me inmuté. ¿Eso es lo que te dijo? Sí, pero le dije que vendría a comprobarlo yo misma. Reí suavemente. Bueno, no estoy en medio de un ataque de nervios, si es eso lo que te preguntas. No lo creo. Lorraine dejó su taza. Le dije que eras la mujer más lúcida que he conocido y que si estabas haciendo algo drástico, probablemente significaba que algo drástico había sucedido. La miré y luego la miré de verdad. Las arrugas en las comisuras de sus ojos, la inclinación pronunciada de su barbilla. No estaba allí por curiosidad. Estaba allí porque sabía lo que significaba que la presionaran demasiado. Dije que no a cuidar al bebé durante un fin de semana. Dije que era porque tenía una cita con el médico. Jenny dijo que no estaba apoyando a la familia. Luego cambió las cerraduras. Lorraine dejó escapar un suspiro lento y amargo. Jesús, María y José. Me envió un mensaje, añadí. Ni siquiera llamó. Solo me dijo que no volviera más. Lorraine ni pestañeó, y Nate me preguntó por qué había cancelado la transferencia del seguro del coche, como si ese fuera el delito. Extendió la mano por encima de la mesa y me tomó. Su agarre era cálido y firme. Llevas años cargándolas, Marilyn, y solo se dieron cuenta cuando las soltaste. No dije nada. Bien, añadió al cabo de un momento. Ya era hora de que alguien les recordara a estos niños adultos que el amor no es una tarjeta de débito. Sonreí entonces, una pequeña sonrisa real que me rozó las costillas. Nos sentamos un buen rato hablando, no de Jenny, ni del dinero, ni del dolor, sino de libros, de viejos vecinos y del silencioso horror de las cafeteras modernas. Lorraine nos llenó las tazas 2 veces. En un momento dado, nos reímos tanto que tuve que presionarme los ojos con una servilleta. Cuando se levantó para irse, se giró en la puerta y dijo, si vuelve arrastrándose, puede que se asegure de traer una llave, no una disculpa. Asentí. Aún no estaba seguro de qué haría si Jenny volvía. Pero sabía una cosa, no estaría esperando junto a la ventana. Después de que Lorraine se fuera, volví a la sala y me hundí en el sillón. La casa se sentía diferente ahora, ni más llena ni más vacía, solo mía. El teléfono volvió a sonar. Dejé que saltara el buzón de voz. Entonces escuché. Era Emma, abuela, soy yo. No sé qué pasa, pero mamá ha estado llorando y papá gritando y te extraño. Extraño tu casa y las historias y no sé. ¿Puedo ir a tu casa algún día? Aunque mamá diga que no. Su voz se quebró al final. Ya no parecía de 5 años. Parecía mayor. Mayor de lo que debería haber sido. Me quedé mirando el teléfono un buen rato después de que terminara el mensaje. Y luego, sin pensarlo, pulsé guardar. No devolví la llamada. Todavía no. Pero anoté su nombre en una pequeña libreta amarilla que tenía en la encimera. Emma, no como una promesa, como un comienzo. La carta llegó al día siguiente. Una carta de verdad, sobre sello, su letra en el anverso. Lo reconocí al instante. Jenny siempre escribía sus J mayúsculas como 7 al revés, algo que su maestra de 3er grado nunca pudo quitarle del todo. Sostuve el sobre durante 5 minutos antes de abrirlo. Dentro, 2 páginas escritas con tinta azul. Sin saludo, sin querida mamá, solo una primera frase como una bofetada. Espero que te des cuenta de lo que le estás haciendo a esto, familia. Seguí leyendo. Escribió que Nate estaba furioso, que Emma estaba confundida, que el momento de todo esto no podía ser peor dado lo mucho que se esforzaban por mantener la estabilidad, que mi comportamiento se había vuelto errático, que estaba dolida, pero también preocupada. Me preguntó si estaba deprimida, si tal vez necesitaba hablar con alguien. Sugirió terapia a la ligera,
como hace la gente cuando intenta fingir que no te está insultando. No mencionó el candado. No mencionó el mensaje, y desde luego no se disculpó. El último párrafo lo selló. Seguimos dispuestos a incluirte en nuestras vidas, pero solo si estás dispuesta a ser parte de un equipo. Las familias requieren sacrificio, mamá. Tú me lo enseñaste. Doblé la carta cuidadosamente 2 veces y la volví a meter en el sobre. Luego la acerqué a la chimenea y la puse sobre la rejilla. No la encendí. No hacía falta. Simplemente ya no la quería sobre mi mesa. Esa noche, dormí mejor que en semanas. Nada de pastillas. Nada de darle vueltas y vueltas como una moneda que no puede caer. Por la mañana, hice avena y no revisé mi teléfono. Al mediodía, caminé hasta el buzón y encontré 2 catálogos y una postal de Clare. Una vista de la costa de Oregón, acantilados y un cielo tan azul que dolía. Su letra era alegre y un poco desordenada. Tía Marilyn, gracias por todo. Ni siquiera sé qué decir excepto que espero que vengas a visitarme pronto. Haremos bollos y nos sentaremos en el porche y fingiremos que el mundo tiene sentido. Cariño. Mira, lo prendí en la nevera. Más tarde ese día, limpié el armario cerca de la puerta principal. Se había convertido en un cajón desastre con los años. Las botas de agua de Emma, el sonajero olvidado de Tommy, un cubo de plástico lleno de crayones rotos y calcetines desparejados. Tiré la mayor parte a una bolsa de basura, no por enojo, sino por claridad. Cuando llegué al fondo, encontré un pequeño sobrecuadrado. Dentro había un dibujo a crayón de Emma, una casa morada hecha con palitos, un césped verde, un sol torcido en la esquina y yo en el centro sosteniendo su mano en letras mayúsculas. Mi abuela y yo estábamos en casa. Aplané el papel, alisando las arrugas, y luego lo guardé en una carpeta con la etiqueta guardar. No necesitaba el permiso de Jenny para recordar quién era. Esa noche, al apagarse la luz, dorada sobre el suelo de la cocina, preparé otra tetera y me senté junto a la ventana. El teléfono volvió a vibrar, pero no me moví. Era mi momento. Sin obligaciones, sin explicaciones, solo la serena dignidad de quien por fin había dejado de suplicar ser amada como se debe. No había vuelto a la biblioteca en más de un año. Desde el día en que finalmente entregué mi credencial tras 42 años de servicio y 3 más como voluntaria. Les dije que ya era hora. Me dolían las articulaciones. Los ordenadores cada vez eran más rápidos que yo. Y la nueva directora tenía esa forma de sonreír, como si siempre me tolerara. Pero el lunes, algo me empujó a salir. No fue culpa, ni soledad, sino curiosidad. Empaqué mi mochila de lona solo con un cuaderno y un bolígrafo, y caminé las 6 manzanas desde mi casa, pasando la panadería, el aparcamiento vacío donde solía estar el viejo cine, hasta llegar al familiar edificio de piedra con sus amplias puertas de cristal. Olía al mismo papel, a polvo y a ese ligero matiz a pulimento de limón que usaban para los pisos. Mis zapatos hacían el mismo suave golpeteo sobre las baldosas. Me movía despacio, no por dolor, sino por reverencia. Este lugar había sido mi segundo hogar durante la mayor parte de mi vida adulta. Detrás del escritorio estaba sentada una joven que no reconocí. Cabello rojo, gafas gruesas, auriculares colgados del cuello. Levantó la vista y sonrió educadamente. Hola, ¿puedo ayudarte a encontrar algo? No, gracias, dije. Solo estaba mirando. Deambulé entre las estanterías. Ficción, letra grande, historia local, todos los mismos estantes, solo algunos lomos nuevos. Algunos de mis favoritos de siempre seguían allí. Títulos que había reordenado cientos de veces, portadas que conocía como las caras de viejos vecinos. En el rincón infantil, un niño de no más de 6 años estaba sentado con las piernas cruzadas, leyendo en voz alta para sí mismo. Su madre estaba cerca, medio distraída con su teléfono. Tenía un hueco entre los dientes delanteros y su voz era segura, orgullosa de cada palabra que pronunciaba con precisión. Lo observé un momento, recordando a Emma a esa edad, como se acurrucaba a mi lado y susurraba el final de los libros antes incluso de llegar a la última página. No dejé que el recuerdo me doliera.
en cambio, sonreí. Cerca del final, en la sección de referencias, vi un sitio familiar, el viejo carrito de donaciones. La gente solía dejar libros, sobre todo de bolsillo con el lomo roto o manchas de café. Yo mismo los clasificaba, decidiendo que se podía salvar y que era mejor tirar. Al inclinarme para examinar los lomos, alguien detrás de mí dijo, «Eres Marilyn Joyce, ¿verdad?» Me giré lentamente. La chica pelirroja de recepción estaba allí con un portapapeles. Sí, dije, aunque ya no estoy en el personal. Lo sé, pero he oído hablar de ti. ¿Dirigiste el programa de lectura de verano durante cuánto tiempo? ¿20 años? 23, corregí con una sonrisa. Solíamos dar paletas a los mejores lectores antes de que el aire acondicionado funcionara bien. Sonrió. Soy Elena. Empecé hace 2 meses. La verdad es que es un poco abrumador. Bueno, dije con suavidad, el sistema decimal Dewey no ha cambiado. Algo es algo. Se rió y luego dudó. Quizás, no sé, ¿estarías dispuesta a venir algún día? Ayúdanos a organizar las donaciones. El trabajo atrasado es un desastre, y me vendría bien una segunda mano. Me pilló desprevenida, que me necesitaran para algo real, algo que no esté ligado a la familia, la culpa ni la obligación. Me gustaría, dije. Pareció aliviada. Genial. Sin presiones, solo si te apetece. Caminé a casa despacio esa tarde, con la suave brisa en la nuca. No me sentía pesada. No me sentía pequeña. Me sentía útil, a mi manera. Esa noche, abrí un cuaderno nuevo y escribí en la parte superior de la primera página, cosas que todavía me encantan. Libros antiguos. Mañanas tranquilas, té de canela, las postales de Claire, mi propia compañía. Hice una pausa y añadí, diciendo que no sin disculparme. La llamada de Nate llegó un jueves por la tarde. Estaba en el jardín podando el romero que había crecido salvaje después de las lluvias de primavera. El teléfono vibró en el bolsillo de mi delantal, y por un momento pensé en dejar que saltara el buzón de voz, pero contesté. Su voz era tensa, formal. Marilyn, tenemos que hablar. No respondí de inmediato. Arranqué una ramita seca y la tiré al cubo de compost. Hemos estado intentando ser pacientes, continuó. Pero esto se está saliendo de control. Me apoyé en la valla, dejando que el sol me calentara el hombro. ¿Qué es exactamente lo que se está saliendo de control?, pregunté. ¿Dinero? Espetó. Las cancelaciones repentinas. Lo de la confianza. Jenny está fuera de sí. Me cambió las cerraduras, Nate. Estaba molesta. Le dije que no a cuidar niños un fin de semana porque tenía una cita médica. Hubo silencio. Se sintió abandonada. Se sintió incómoda, la corregí. Y en lugar de hablarme como una mujer adulta, me envió un mensaje y cambió las cerraduras. Está bajo mucha presión. Todos estamos bajo presión, dije. Pero no todos nos vengamos cortando con nuestras madres. Exhaló con fuerza y luego cambió de tono. Mira, seamos razonables. Estás dejando una huella. Lo entendemos. Pero esto le duele a Emma. Te extraña. Pregunta por ti todas las noches. Sus palabras me traspasaron más de lo que esperaba. No porque fueran manipuladoras, porque eran ciertas. Pero me quedé callada. ¿No quieres arreglar esto?, preguntó. Por ella. Respiré hondo. Quiero una relación con mi nieta, dije. Pero no lo ganaré con silencio y dinero. Ya no. ¿Y qué? Esto es un castigo. No, dije que esto es un límite. Ustedes dos tomaron una decisión, y finalmente yo estoy tomando la mía. Su voz se endureció de nuevo. Estás destruyendo esta familia. No, dije con calma. Llevo años manteniéndome unida. Simplemente no te diste cuenta hasta que paré. Terminé la llamada. No lloré. Volví con mi Rosemary.
Más tarde esa noche, me serví un vaso de agua y me senté en los escalones de atrás mientras el sol se ponía tras el tejado del vecino. El teléfono volvió a vibrar. Un nuevo mensaje de Jenny. Mamá, no entiendo qué estás haciendo. Esta no eres tú. Es cruel. Nos estás dejando en un lío. La hipoteca está vencida. Las tarjetas están al máximo. Siempre has dicho que la familia cuida de la familia. ¿Por qué parar ahora? Miré la pantalla, luego abrí mi cuaderno y escribí. Porque finalmente he aprendido que la familia no es solo a quien cuidas. Se trata de quien te cuida. El papeleo se terminó ese viernes por la mañana. Alan me recibió en recepción él mismo, con la carpeta ya en la mano. No me preguntó si había cambiado de opinión. No me ofreció ni una pausa más para reflexionar. Simplemente dijo, todo en orden. Y me acompañó a su oficina, revisamos las firmas línea por línea, mi iniciales aquí, nombre completo allá, firma final al pie. Para cuando devolví el bolígrafo, me dolía la mano, pero sentía los hombros más ligeros que en años. Ya terminaste, dijo Alan, guardando la última página en su carpeta. No hace falta hacer nada más. Te lo agradezco, dije. De verdad, sonrió, pequeña y sincera. Has hecho algo valiente, Marilyn. No se sentía valiente. Simplemente parecía que ya era hora. Afuera, el viento había arreciado. Se acumulaban nubes de principios de verano y las calles olían a asfalto y hojas. No fui directo a casa. En cambio, conduje hasta la estación y compré un billete. Solo ida, salida entre semana. Destino, la costa de Oregón. Clare me había ofrecido más de una vez. Ven a quedarte. Ven a respirar. Tenemos una habitación para invitados que es tuya cuando quieras, dijo. El océano es lo suficientemente ruidoso como para ahogar todo lo que no quieres oír. Siempre decía que más tarde. Después de las fiestas, del cumpleaños de Emma, de que alguien más hubiera pasado su necesidad, ya no había excusas. En casa, empecé a empacar. Sin prisas, sin frenesí, cajón por cajón. Justo lo que necesitaba, zapatos cómodos, suéteres abrigados, mis cuadernos, algunos libros favoritos. En el fondo del armario, encontré la bufanda azul que Jenny me había regalado hacía 5 navidades, todavía envuelta en papel de seda. La apreté entre las manos un momento, la doblé con cuidado y la puse en la pila de donaciones. Era suave, bonita, pero no abrigaba. Cuando la bolsa estuvo llena, llamé al refugio para mujeres y programé una recogida. Ya no necesitaba recuerdos. Necesitaba espacio. Esa noche, me quedé en mi habitación y miré a mi alrededor. La casa no se sentía más pequeña ni más solitaria. Se sentía pausada, como una canción inconclusa a propósito. Escribí una nota corta a mi vecina, dejé instrucciones para la retención del correo y puse la alarma. Dormí bien. Por la mañana, preparé café, observé cómo la luz se deslizaba por el suelo y me sumergí en un día que me pertenecía por completo. En la estación, subí temprano, encontré un asiento junto a la ventana y vi la ciudad pasar como en una película antigua. A mitad del viaje, saqué mi teléfono. Un nuevo mensaje. Jenny otra vez. Me enteré de la fundación. Claire, ¿en serio? No puedo creer que te vayas. Todo a alguien que apenas ves después de todo lo que hemos hecho por ti. Has tomado tu decisión. Espero que te mantenga caliente. Lo leí una vez, luego lo borré. Ninguna respuesta. Ninguna furia, simplemente se fue. Al otro lado del pasillo, un niño pequeño estaba acurrucado junto a su madre, tarareando para sí mismo. Ella pasó los dedos suavemente por su cabello, sin decir una palabra. Los observé por un rato, no con envidia, no con dolor, solo con paz. 3 horas después, el tren llegó a una pequeña estación con niebla. Clara estaba allí, de pie junto a su vagón, saludando con ambas manos como un niño en un desfile. Cuando bajé del andén, me abrazó sin hacer preguntas, sin necesitar explicaciones. Pareces más alto, dijo. Lo siento. Se rió.
Vamos. Hice bollos. Y hay una silla en el porche con tu nombre. Condujimos con las ventanillas bajadas, la brisa marina nos envolvía, suave, fría y limpia. La casa de Clare se alzaba sobre un acantilado, lo suficientemente alto como para oír las olas, pero no verlas. El viento se movía entre la hierba alta como un susurro, y el porche rodeaba la fachada como brazos que pretendían abrazarte, no solo enmarcar la vista. Dentro, todo olía a canela y a ropa limpia. Había libros por todas partes, tazas desportilladas en el fregadero y un gato llamado Percy, que enseguida se sentó en mi regazo como si me hubiera estado esperando todo el tiempo. No deshice las maletas enseguida. No hacía falta. Clare ya había dejado toallas y un suéter en la cama de invitados, junto con una nota que decía, si quieres hablar, estaré en el jardín. Si no, seguiré allí. Esa primera noche me senté en el porche con una manta sobre las rodillas y un bollo en la mano. Clare se unió a mí con una copa de vino y no dijo nada durante 10 minutos. Simplemente respiró a mi lado. Finalmente, me preguntó, ¿estás bien? Y le dije la verdad. Toda la verdad. Le hablé de las cerraduras, del mensaje, de cómo cambió la voz de Jenny cuando le dije que no. Le hablé de las carpetas de recibos, del poder revocado, del testamento, del fideicomiso. Le dije que ya no lloraba mucho, no porque no me doliera, sino porque por fin entendía la diferencia entre el dolor y la culpa. Me escuchó, no con lástima, pero con presencia. Cuando terminé, me dijo, creo que hiciste algo que a las mujeres de esta familia nunca les enseñaron a hacer. Te elegiste a ti misma. Asentí. Solo me llevó 74 años. Sonrió, aún más rápido que la mayoría. Nos sentamos al anochecer hasta que salieron las estrellas. Luego entramos y preparamos té. Dormí esa noche con la ventana abierta, el sonido del océano entrando y saliendo como un suspiro. A la mañana siguiente, caminamos hasta la orilla. Mis rodillas protestaron en el camino de grava, pero seguí adelante, apoyándome en el brazo de Clare cuando lo necesitaba, sin disculparme. Al borde del agua, me quedé descalza y dejé que la sal fría me quemara los tobillos. Esto, dije, parece honesto. Clare solo asintió. Por eso nunca me fui. Esa tarde, horneamos un pastel de durazno, jugamos al Jenbami en el porche y discutimos suavemente sobre si los gatos entendían inglés. Percy no hizo ningún comentario. Al atardecer, vibró mi teléfono. Otro mensaje. Este diferente. Mamá, no sé cómo solucionar esto. Quiero, pero todo se siente roto. Emma no deja de preguntar por ti. Llora a la hora de dormir. Nate no entiende por qué no estoy más enojada, pero no lo sé. Creo que te extraño. Me quedé mirando la pantalla. Claire lo notó. Asentí. Dice que me extraña. ¿La crees? Creo que extraña lo que le di. ¿Es lo mismo? No respondí. Todavía no. En cambio, volví al porche y miré el cielo. Estaba tibio, con lavanda y naranja, y las gaviotas volaban lentamente en círculo sobre el agua. Por un momento, imaginé a Jenny como era, con 8 años, pegajosa de jugo de paleta, corriendo descalza por el patio trasero, gritando «Mira, mamá», cada 2 minutos. Y luego imaginé el último mensaje, el candado, el silencio. No podía reconciliarlos. Tal vez no estaba destinado a hacerlo. Esa noche, escuché el océano en lugar de responder. Dejé el teléfono en el alféizar de la ventana y susurré, todavía no. El viento corría por la habitación abierta como si me hubiera oído. Pasó una semana, luego 2. Me quedé en la habitación de invitados de Clare más tiempo del previsto. Nunca insinuó que me había quedado más tiempo del previsto. Simplemente añadió una manta extra a la cama y más bolsitas de té al cajón. Encontramos un ritmo. Mañanas tranquilas, largos paseos, pequeños, comidas. Ella trabajaba por las tardes desde su portátil en el solario, y yo leía novelas que había olvidado que me encantaban. Por las noches, nos sentábamos en el porche y dejábamos que el mundo se apaciguara. No miraba el móvil a cada hora.
No me preocupaba lo que pudiera estar esperando. Y cuando lo miraba, solo veía un mensaje de Emma. Hola, abuela. Mamá dice que estás de viaje. Espero que te lo estés pasando bien. Te hice una foto, pero no sé dónde enviarla. Somos tú y yo y las galletas grandes que hiciste el verano pasado. ¿Puedes escribirme pronto? Te echo mucho de menos. La leí despacio, 3 veces. Luego le respondí, hola, cariño. Yo también te echo de menos. Estoy cerca del mar. Es ruidoso y bonito, y hay un gato aquí que me recuerda nuestras viejas historias de jengibre. Siempre puedes enviarme fotos. Las guardaré para siempre. Estás en mi corazón todos los días. Respondió en minutos. Solo una palabra. Genial. No supe nada de Jenny. Ni una palabra, pero algo extraño empezó a instalarse en mí. No era amargura, ni añoranza, solo comprensión. Jenny había tomado sus decisiones. Yo había tomado las mías. Tal vez algún día nuestros caminos se encontraran de nuevo. Tal vez no. Pero ya no me sentía pequeño en la espera. Clare llegó a casa una tarde con una pequeña caja. ¿Qué es esto?, pregunté. Una llave, dijo. De esta casa por si alguna vez quieres volver o no irte nunca. Abrí la tapa. Dentro había una sola llave de latón en una cinta. No lloré, pero la sostuve como algo sagrado. Esa noche, preparé una pequeña maleta, no para irme, solo para prepararme. Quería ir a casa solo por un rato, para caminar por mi jardín, abrir mis ventanas, sentarme en mi propia silla y sentir la tranquilidad que me había ganado. Clare me llevó a la estación de tren. No preguntó cuándo volvería. En casa, la casa estaba tal como la había dejado, limpia, tranquila, esperando, pero no necesitaba. Regué el romero. Me senté en el porche. Preparé mi té. Un día después, llamaron a la puerta. No era Jenny. Era Emma, de pie en el escalón, con un dibujo doblado en las manos y la mochila doblada sobre un hombro. Me miró con esos mismos ojos abiertos que una vez vi parpadear a través de la barandilla de la cuna. Mamá me dejó, dijo. Dijo que podía quedarme el fin de semana si te parece bien. Abrí la puerta sin decir palabra. Se quitó los zapatos, corrió al refrigerador y se rió al ver la postal aún colgada. La guardaste, dijo. Claro que sí. Esa noche, se acurrucó a mi lado en el sofá, con Coco en la mano y la manta vieja alrededor de las piernas. No hablamos de los candados, ni del silencio, ni del fin de semana que rompió la rutina. Leímos su cuento favorito, el del zorro y la luz de la luna, y la frase que siempre me la susurraba. El hogar es donde alguien te espera. Le besé la cabeza. Y en ese momento, supe que había hecho lo correcto. No la había dejado atrás. Simplemente, por fin había dejado de dejarme atrás a mí misma. Si esta historia te conmovió, quiero que lo sepas. Nunca es tarde para poner un límite y proteger tu paz, para empezar de nuevo bajo tus propios términos. Deja un comentario si alguna vez has tenido que tomar una decisión difícil y sígueme para leer más historias que cuentan las verdades silenciosas que no decimos en voz alta.